día, alumnos. El motivo de este video es revisar los temas correspondientes a la materia de orientación educativa 6. Concretamente solo nos falta el bloque número 3, así es que nos vamos a enfocar directamente en el tercer bloque. Este video pues es una manera de poder explicar algunos temas, de aclarar algunas dudas y de poder de alguna forma compensar el hecho de que pues no estamos teniendo clases presenciales. Espero que sea de ayuda y si tienen alguna duda adicional ya saben que me pueden escribir. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada tenemos los tres bloques por los que está compuesta la materia. En el primer bloque tenemos la información profesiográfica que ya vimos. En el segundo bloque podemos ver que tenemos los temas de trabajo y oportunidades. Y ahora en el tercer bloque vamos a tener lo que son herramientas profesionales. Vamos directamente al bloque número 3. Como ya dijimos, las herramientas profesionales que vamos a ver son la solicitud de empleo, el currículum vitae y la entrevista laboral. Estos son básicamente los temas que vamos a estar revisando en este bloque. El primer tema que vamos a revisar es el 3.1, la solicitud de empleo. La solicitud de empleo es el cuestionario debidamente estructurado que deberá contener los datos relevantes del candidato. Aquí vamos a estarnos refiriendo constantemente al candidato porque la solicitud de empleo y el currículum vitae son dos tipos de formatos o dos documentos que nos van a ayudar a nosotros a darnos a conocer en una empresa, dejándoles saber nuestra información personal, nuestra preparación, nuestra experiencia, para que esto ayude a que nosotros seamos las personas que nos quedemos con algún puesto de trabajo. Entonces, aquí vamos a entender que la persona que va a estar elaborando estos formatos pues es un candidato. Y aquí resaltamos en azul la parte importante de esta definición de la solicitud de empleo, que básicamente es un cuestionario debidamente estructurado y que tiene una finalidad en específico, que en este caso es dar a conocer los datos relevantes del candidato ante una empresa. La solicitud de empleo es más común en puestos operativos o puestos bajos, ¿verdad? Y el currículum vitae es más usual en puestos administrativos o ejecutivos. Esto no quiere decir que si nosotros vamos por un puesto más ejecutivo directivo no nos puedan pedir una solicitud de empleo. Hay muchas empresas que de manera estándar en su proceso de contratación está que te van a pedir una solicitud de empleo así tú vayas a ser el gerente. Entonces, esto no es algo definitivo. Tampoco quiere decir que si tú vas por un puesto, digamos, operativo, no puedas presentar un currículum. Esto no es nada más una referencia, ¿no? El hecho de que se usa más la solicitud de empleo para puestos operativos y el currículum pues para puestos un poco más altos. Entonces, esta es una de las principales razones por las que en uno se utiliza la solicitud de empleo y sigue siendo vigente, y ya el currículum, como vamos a ver más adelante, pues ya tiene diferentes puntos que lo diferencian. Ok, los principales rubros de una solicitud de empleo son los datos personales, datos escolares, formación complementaria, experiencia ocupacional, datos familiares, referencias laborales, referencias personales, pretensiones económicas y otros generales. Vamos a ir poniendo un ejemplo. Por ejemplo, en cuanto a los datos personales, aquí nos referimos a todos los datos que pueden ser de interés para la empresa. Puede ser nombre completo, dónde naciste, qué edad tienes, qué otros datos son importantes, tu CURP, incluso a veces tu número de seguro social, cosas que quizás son de interés para la empresa. Los datos escolares, pues básicamente es dónde estudiaste. Las solicitudes por lo general sí te piden que tú pongas dónde estudiaste desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y todo lo demás, ¿no? Aquí hay que entender que todo esto está presente porque hay muchas personas que van para puestos más operativos que quizá no tienen la primaria o quizá no tienen la secundaria. Entonces muchas veces nosotros, como ya estamos en preparatoria y ya vamos a terminar, asumimos que todo el mundo está en ese nivel, pero la verdad es que no es así. Entonces por esto sigue siendo relevante pedir todo este tipo de datos. La formación complementaria pues son otros cursos, diplomados, alguna otra preparación que nosotros hayamos tenido. La experiencia ocupacional concretamente son los trabajos que yo he tenido, cuánto tiempo he durado en esos trabajos, concretamente cuál ha sido mi puesto, cuáles fueron mis logros, todo este tipo de información. Datos familiares, muchas veces alguna información que es de interés para la empresa es si nosotros tenemos dependientes económicos, si tenemos esposas, si estamos casados, si tenemos hijos. Básicamente esos son los tipos de datos familiares que le interesan a las empresas.
Las referencias laborales siempre ayudan para poder confirmar que realmente tú trabajaste en un lugar. Es decir, muchas veces nosotros podemos poner muchas cosas, ¿no? Podemos poner que trabajamos en, no sé, en una empresa muy buena y que teníamos muchos años de experiencia, pero pues muchas veces no hay nadie que pueda confirmar esto. Para esto precisamente son las referencias laborales. También, aparte de las referencias laborales, a veces nos piden referencias personales, ya concretamente, y aunque no haya ninguna relación laboral de por medio, son personas que pueden constatar que tú eres una buena persona, que eres una persona responsable, todo este tipo de situaciones. También algunas solicitudes, la mayoría, te piden que pongas cuánto esperas ganar. ¿Por qué? Porque para la empresa es muy importante saber si si tus pretensiones económicas encajan con el sueldo que ellos están ofreciendo. Y pues si no es así, de antemano ellos entienden que pues tú no vas a estar interesado en lo que ellos están ofreciéndote. Entonces, todos estos puntos son muy importantes en cuanto a la solicitud de empleo. También por último, en generales, tenemos otro tipo de preguntas generales, ¿verdad? Muchas solicitudes tienen, por ejemplo, si tú tienes algún hobby, si tú manejas algún equipo de oficina. Otras cosas que podemos encontrar es si estás dispuesto a cambiarte de residencia, si estás dispuesto a viajar. Algunas te preguntan si tienes automóvil propio, si tienes licencia de conducir. Aquí pues mucha información complementaria que puede pertenecer a algunos de esos rubros o que puede ser algo completamente distinto. Aquí tenemos una imagen de una clásica solicitud de empleo y tenemos algunas cuestiones aquí que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que está en verde vamos a irlo viendo. Lo que está en naranja, si podemos apreciar, los puntos 1, 7 y 8 están en verde, los puntos 2 y 6 están en naranja y los puntos 3, 4, 5, 9 y 10 están en rojo. ¿Esto qué significa? Vamos a la siguiente diapositiva. Básicamente aquí está ese código de colores, aquí está a lo que corresponde cada uno de esos números. En cuanto a lo que podemos usar nosotros de la solicitud de empleo para poder hacer nuestro currículum. Aquí como primer punto encontramos que la fotografía, ¿no? Una buena foto puede darle personalidad a tu currículum, sin duda puedes incluirla en tu CV siempre y cuando sea formal. Aquí hay dos puntos. El primero, en este momento hay muchas personas de recursos humanos que consideran que ya la fotografía ya no es tan necesaria. Aquí queda absolutamente a criterio de cada quien, pero si vas a agregar una fotografía, esta fotografía tiene que ser formal, de preferencia con un fondo neutro o con un fondo liso, que quiere decir un solo color, y que refleje profesionalismo, ¿verdad? Porque es lo que tú quieres reflejar en un currículum. En el punto número 7, que es la escolaridad, obviamente, aunque no sea una solicitud y sea un currículum, sí es de interés el saber cuál es tu formación, pero aquí ya no es necesario poner la primaria, la secundaria, la preparatoria. Aquí te pide únicamente que tú des tu último grado de estudios y es un error, ¿verdad? En el currículum, algo que en la solicitud es incluso necesario. En el currículum es un error agregar demasiados datos académicos. ¿Por qué? Porque entonces tu currículum se vuelve innecesariamente largo y entre más largo sea, pues obviamente le va a tomar más tiempo a la persona que lo va a revisar leerlo y entonces muchos currículums son descartados porque son demasiado grandes, demasiado extensos y pues no hay el tiempo para revisarlos a profundidad. El punto número 8 corresponde a los conocimientos generales. Aquí también en la parte final del currículum vale la pena poner una sección llamada conocimientos y habilidades y aquí podemos incluir idiomas, programas de cómputo, cualquier cosa que nosotros sepamos y que sea de utilidad o de valor para la empresa, aquí la podemos agregar, que no tenga que ver obviamente con una formación académica, porque si tiene que ver con una formación académica, pues va con el punto anterior, que es la escolaridad. En los puntos naranjas, que eran dos, que básicamente corresponden a los datos personales, en la solicitud se incluyen más datos personales que los que se necesitan en el currículum. En este último, o sea, en el currículum, basta con tu nombre, tu teléfono y correo electrónico. Esto es todo lo que es necesario en el currículum. Aquí podríamos agregar algo que también de manera personal les recomiendo, hay que poner nuestra edad. Porque muchas veces, vamos a decir, no pusimos fotografía, ponemos nuestro nombre, nuestro correo, todo muy padre, pero
muchas veces a las empresas sí les interesa saber cuál es nuestra edad para poder saber si somos aptos para poder desempeñar el puesto que nos están ofreciendo. Entonces aquí dijimos, podemos poner nombre, teléfono, correo electrónico y yo les recomiendo también su edad. El punto número 6 corresponde a la escolaridad. Aquí en el currículum solamente interesa nuestro último grado de estudios, ¿sí? Esto es algo muy importante, como ya lo dijimos, incluir demasiadas cosas en esta parte en el currículum lo va a hacer muy largo y no es relevante. O sea, no hace una diferencia para la empresa si tú hiciste la primaria en la estatal 12 o en la federal 16. O sea, no es algo que sea de interés para la empresa, al menos no en ese momento. Ya si tú pasas a filtros posteriores, pues entonces sí ya te pedirán tu papelería, ya verán ellos qué onda, ¿no? Pero mientras tanto, no es relevante para ellos esta parte. Y por último, en rojo, lo que es mejor dejar afuera en cuanto a la documentación, los datos de la CURP, número de seguro social, RFC, Afore, eso no es relevante para el currículum, así es que es mejor omitirlo. Ya si avanzamos a la siguiente etapa, como les comento, ya entonces se te pedirán. Aquí esto lleva doble intencionalidad. Número uno, no hacerlo largo otra vez, no hacerlo innecesariamente extenso, porque pues eso, como ya comentamos, pues nos puede quitar posibilidades. Y por otro lado, también abarca el hecho de que si nosotros ponemos demasiados datos personales, hay una cosa muy importante. Nosotros mandamos el currículum, pero no sabemos realmente quién lo está viendo. Ojalá sea una empresa que tiene ciertas políticas para manejar los datos. Pero hay que decirlo, cualquier persona puede tener esa información y luego hoy en día eso es algo muy sensible porque con cierta información pueden clonar nuestra identidad, pueden hacernos fraude, pueden extorsionarnos, entonces realmente hay que ser también celosos de nuestros datos cuando mandamos un currículum. Incluso en la solicitud de empleo, aunque a mí lo marca como correcto, pues sí podemos censurar algunos datos que sí pues son más sensibles, como el CURP, la AFORE y el número de seguro social. El estado de salud en el currículum no es necesario. La mayoría de las empresas te van a solicitar, si ya pasas a un filtro posterior, un examen médico. Entonces aquí no es necesario. El 5, los datos familiares, eso definitivamente no es relevante. Si tú vas a cierto puesto donde te van a pedir un currículum, ya aquí ya no es relevante tanto si tienes dependientes económicos, porque pues obviamente el sueldo ya te va a dar para tener dependientes económicos, entonces de alguna manera es lógico. Las referencias personales, aquí cuando a ti te piden referencias nuevamente, pues ya es cuando tú ya vas avanzando en el currículum, igual no es necesario porque es tu primer contacto nada más. Por último, el número 10 son los datos generales y económicos, obviamente pues esto ya era un adicional en la solicitud, entonces en el currículum está absolutamente de más. Básicamente estos son los puntos que debemos tomar en cuenta para poder hacer nuestro currículum con la información de nuestra solicitud de empleo. Obviamente, y como ya se lo estarán imaginando, pues en este bloque vamos a elaborar tanto una solicitud de empleo como un currículum vitae. Entonces vamos a tomar en cuenta las sugerencias de la diapositiva anterior para poder hacer este proceso. Ahora, currículum vitae, que es el tema 3.2. El currículum es un compendio resumido y esquemático de datos y antecedentes formativos y profesionales de una persona. Si ustedes se fijan, la solicitud era básicamente pues un cuestionario o un compendio de datos que tenía un esquema y una estructura. Aquí tenemos que es un resumen, ¿verdad? El currículum es mucho más breve que la solicitud. También está esquematizado, es decir, está organizado de alguna forma. Tiene datos y antecedentes que tienen que ver con su formación y también con sus habilidades. Entonces, el currículum ya tiene una diferencia y también tiene una definición muy específica. Aquí nos dice que el currículum es tu presentación con la que ofreces tu primera imagen de ti mismo y la única información que tiene la empresa a la que estás tratando de acceder. ¿Qué quiere decir? Si haces un muy buen currículum, es una buena primera impresión y entonces tienes más posibilidades de quedarte con cierta vacante. Entonces es muy importante que si te piden un currículum, sepas hacer uno, sepas qué es lo que tienes que poner, qué es lo que no tienes que poner y que sepas sacarle provecho a la poca o mucha experiencia que puedas tener.
Los objetivos del currículum son dar a conocer a la empresa y al futuro empleador los datos básicos de una persona a la hora de la preselección de los candidatos para las pruebas profesionales y servir de apoyo en las entrevistas de selección. ¿Qué quiere decir? Número uno es tu primera impresión en la empresa, le da tus datos más básicos. Ya a la hora de un proceso posterior, se revisa más a fondo tu currículum para ver si cumples con cierto perfil. Y por último, cuando ya te llaman a una entrevista, si es que llegas a ese punto, con el currículum que tú enviaste, muchas veces empiezan a preguntar información que ellos necesitan, empiezan a confirmar que realmente lo que pusiste en tu currículum sí es cierto, que si sepas algo que dices que sabes, todo este tipo de situaciones. En la estructura del currículum vamos a encontrar algo similar a lo que encontramos en la solicitud. Obviamente, y como ya lo vimos, a veces no es recomendable poner tantas cosas porque el currículum ya vimos que es más resumido, es más breve, entonces hay que tomar esto en cuenta siempre. Si ustedes se fijan, ¿cuáles son los que pueden ser los datos generales? El que sí o sí es el nombre completo. Lugar y fecha de nacimiento, esto solamente si tú crees que no va a ser algo negativo. Si tú crees que te está dando, está ocupando mucho espacio o que es innecesario, no lo pongas. El estado civil solo hay que ponerlo si te lo solicitan. El domicilio es conveniente ponerlo si tú vives particularmente cerca de donde está el lugar donde vas a trabajar. A veces ese también es un criterio que puede tomar la empresa. De lo contrario, pues entonces no vale la pena poner esto. El teléfono sí es bien importante porque le tenemos que dejar a la empresa un medio para contactarnos. Entonces aquí se sugiere incluso que nosotros pongamos dos números de teléfono. Si usted tiene celular y casa, los dos. O si nada más tiene teléfono celular, del suyo y el de alguien que esté cercano a usted para que sea seguro que la empresa pueda localizarte. Por ejemplo, muchas personas se pierden de oportunidades laborales porque cuando la empresa los llamó, pues no contestaron, entonces le llamaron a otro y, o sea, la empresa muchas veces no te va a esperar. Entonces, si tú no contestas en el momento que te requirieron, pues entonces muchas veces toman en cuenta mejor a otra persona. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente y el correo electrónico también dijimos sí o sí. Dentro de la formación académica vamos a poner nuestra titulación superior de los estudios reglados realizados. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene hasta la prepa, usted ponga la prepa, describa qué fue lo que hizo, si tiene algún diplomado, todo esto. Esto es lo que hay que especificar. Tenemos que decir dónde estudiamos y la fecha en la que terminamos. Estos son los datos más básicos que tenemos que poner en la formación académica. Otro campo es la formación complementaria. Aquí vamos a poner todo lo que son cursos, seminarios, jornadas, todo lo que sea complementario, que también sean cuestiones académicas o cuestiones que nosotros hayamos desarrollado alguna habilidad o algo así, es lo que vamos a poner en formación complementaria. Muchas veces sí se toma como una sección aparte, pero se pone en la misma sección que la formación académica porque las instituciones que van a ofrecer este tipo de formación pues también van a ser muchas veces instituciones de educación. Informática, esto lo podemos poner, no sé si recuerdan, en alguna parte, en alguna diapositiva anterior, empezamos a ver que en el currículum sí podemos poner nuestras habilidades. Entonces, las habilidades informáticas, los idiomas, yo recomiendo que los pongamos en una sección específica que tenga que ver con las habilidades. Otra sección es la experiencia profesional. Esta es una de las más importantes y no la más importante que nosotros tenemos que poner en nuestro currículum. Debemos reflejar las experiencias de verdadero contenido profesional que hemos tenido. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos mucha experiencia, si hemos tenido muchos trabajos y la mayoría de ellos han sido relevantes, no tiene ningún caso que pongamos nuestro trabajo, no sé, en la tiendita de la esquina cuando teníamos 18 años. Eso sería completamente ilógico. Entonces hay que poner las experiencias más importantes que verdaderamente tengan que ver con el puesto que estamos solicitando y que hayan aportado valor a nuestro currículum. También hay que indicar qué puesto ocupamos, las fechas del periodo de trabajo, es decir, cuándo entramos, cuándo salimos, el nombre de la empresa y una breve descripción de las tareas desempeñadas.
toda esta información es muy importante. Esta va a ser en muchas ocasiones, obviamente entre más experiencia tengamos, más grande, pero por lo general esta se convierte en el área más grande del currículum, donde nosotros hablamos de las experiencias que hemos tenido, cuál fue nuestro puesto, cuándo trabajamos ahí y qué fue lo que estuvimos haciendo. Adicionalmente aquí, si tuvimos un logro muy importante en alguno de esos puestos, también podemos agregarlo y esto puede darle valor agregado a nuestro currículum. Los idiomas, como ya les indiqué, las habilidades, no sé, hablar en público, liderazgo, todo este tipo de cosas, lo podemos poner en una sección aparte junto con idiomas y junto con habilidades informáticas. Aquí en cuanto a los idiomas debemos indicar el idioma que conocemos, el nivel de conversación y de escritura que tenemos. Y en el segundo punto, en caso de tener algún título que acredite este conocimiento, hay que ponerlo, la institución y la fecha. Y también es aconsejable incluir estancias en el extranjero. No es lo mismo que tú digas que hablas inglés, pero a lo mejor ni visa tienes, a que tú hayas dicho que, no sé, hiciste un semestre en Estados Unidos, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto obviamente le da un valor agregado porque al vivir en un lugar donde se habla un idioma, pues sí, de alguna forma le dice a la persona que te está entrevistando o que está viendo tu currículum que realmente manejas ese idioma. Entonces, esto es algo muy importante. Quiero retomar el punto donde empieza el idioma, que es el de el nivel de conversación y de escritura. Aquí es donde muchas personas ponen un porcentaje, ¿no? Que dicen 50%, 30%, 10%. Realmente es muy difícil que una persona pueda determinar qué tanto porcentaje conoce de un idioma, ya que muchas personas, aunque sean nativas, aunque ese sea el idioma materno que tienen, no conozcan el 100% de un idioma. Entonces, realmente, aparte de que es muy difícil determinarlo, también es muy difícil ver qué tan útil es que tú manejes cierto nivel de un idioma. Entonces, aquí es más recomendable ponerle nativo, si es tu idioma, tu lengua materna, ¿verdad? El idioma que tú hablas en un principio. Poner básico si tú entiendes algunas palabras y puedes escribir también algunas palabras, pero todavía sin llegar a sostener una conversación. Intermedio si puedes sostener una conversación básica y avanzado, ¿sí? Si tú hablas o tienes un nivel fluido del idioma, ¿no? Es una clasificación que dice un poco más a la empresa que tratar de establecer un porcentaje. Otros datos, y esto obviamente también va si tú crees que te lo pueden pedir o puede ser de utilidad para la empresa. Por ejemplo, la licencia de conducir, si tienes disponibilidad geográfica y funcional, quiere decir si tú estás dispuesto a moverte, si tú estás dispuesto a reubicarte, porque hay algunas empresas que también lo solicitan. Algunas de ellas viajas mucho y en algunas también les interesa que tú tengas esta facilidad de, si es necesario, te puedan mover a otro lugar donde hagas más falta. Si tú te puedes incorporar inmediatamente, muchas veces esto se asume por default, pero si ustedes creen que es importante, también lo pueden poner. Si pertenece a alguna asociación, aquí también es importante tener mucho cuidado de que no tenga que ver con alguna cuestión política, religiosa y que aporte algo para nuestro trabajo. Vamos a decir, si yo voy a pedir trabajo, no sé, vamos a decir, en un club, vamos a decir que aquí los Bravos, ¿no? Que los Bravos son una empresa, más allá de ser un equipo de fútbol. Quizá aquí sí podríamos poner que pertenecemos a algún equipo deportivo que tiene que ver con los Bravos, ¿no? Pudiera ser que eso sí pudiera aportar algo. Y por último, publicaciones. Esto va relacionado, por ejemplo, con la gente que tiene alguna publicación, es decir, que en sus estudios, vamos a decir, su tesis, la publicaron en alguna revista o hicieron alguna colaboración en un libro. Esto ya es una cuestión más académica. Vamos a decir, si tú tienes una maestría y estás buscando un puesto como docente, pues probablemente valga la pena poner publicaciones que tú hayas hecho. Existen diferentes modelos de currículum vitae. ¿Qué quiere decir? Algunos se centran en poner la información de una forma, otros de otra. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de un currículum. Este es un ejemplo de un currículum bastante llamativo. Vemos que tiene iconos, tiene barras de progreso, tiene bastantes elementos gráficos que se ven bastante llamativos. La foto se ve profesional porque la persona obviamente pues tiene que ver con el ramo de la salud.
Entonces está desempeñando su trabajo. Entonces, si se fijan, esto es lo que nosotros podemos obtener cuando sabemos acomodar la información, cuando sabemos darle una estética y también que tenemos ya cosechada cierta experiencia y ciertas habilidades. Entonces, elijas el tipo que elijas, lo fundamental en cualquier caso es ser coherente y constante en la presentación. Es decir, si tú vas a manejar un formato así, sé congruente con tu formato. Si vas a manejar gráficas, maneja gráficas en todo el formato. Si vas a manejar iconos, manéjalos en todo el formato. Si vas a ser breve, igual, ¿no? También es importante decidir cuál es el más adecuado para ti en función de tu objetivo. Va a haber currículum, por ejemplo, como este, que no se va a notar tanto si tú no tienes mucha experiencia por la forma como está acomodado. Pero si tú eres una persona que tiene demasiados trabajos o que tiene demasiado camino recorrido, pues probablemente algo así no te sea tan útil, porque te va a robar mucho espacio. Todas estas cuestiones gráficas te van a quitar espacio para que tú hagas énfasis en tu experiencia, en tus cursos, todo este tipo de cosas. Incluso una persona con un historial laboral o académico muy poco extenso puede lograr un buen resultado. Aquí lo podemos ver, ¿no? Esta persona quizá no tiene tampoco demasiada experiencia, pero bien acomodado, esto luce bastante bien. Los 8 errores que debemos evitar en nuestro currículum. El primero de ellos, una mala ortografía. Si hay algo que refleja poco profesionalismo, muchachos, es poner errores de ortografía. Hay muchas personas que incluso en este nivel, a nivel preparatoria, incluso todavía a nivel universidad, siguen escribiendo mal incluso su nombre. Muchos nombres llevan acento, hay que tomarlo en cuenta, hay que revisarlo, hay que usar herramientas para evitar tener errores de ortografía. Hablar de tu trabajo a los 14 años, esto ya lo comentamos, esto no es necesario, no es una solicitud de empleo, hay que enfocarnos en trabajos que sean relevantes y que se relacionen con el puesto que estoy solicitando. Hablar de más sobre tu vida privada, esto ustedes lo pueden hacer, pero se van a dar cuenta más adelante que si llegan a la entrevista, esto va a ser algo que les van a preguntar y que probablemente esto les va a quitar la posibilidad de poder obtener el trabajo. Porque hablar de más abre la puerta a que me pregunten de más también. Entonces, aquí sí hay que llevarlo con mucho cuidado. Resumir todo a objetivos. Esto también es un error, muchachos. El currículum, recuerden que al final de todo no tiene que ver tanto con nosotros, sino más bien de lo que la empresa quiere saber de nosotros. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en no hacerlo de manera de que nada más lo que yo quiero, sino que lo que yo puedo ofrecerle a la empresa. Entonces, muchas veces hay que adaptar nuestro currículum a la vacante que estamos buscando, que vamos a aplicar. Colocar fotografías fuera de lugar, este también es un error muy serio, ya hablamos de él en una diapositiva anterior. Si van a colocar una foto, que ya dijimos que no siempre es recomendable, pero si la vas a colocar tiene que ser una foto profesional que refleje eso, que refleje seriedad, que refleje profesionalismo y no la foto de perfil de Facebook, no una foto donde estás con alguien, esto sí no cabe en un currículum. Dar información falsa o exagerar. Aquí sí hay que ser también muy cuidadosos de no poner información que sea falsa. Hay que verificar los datos de cuándo entraste a un trabajo, cuándo saliste. Muchas personas piensan que porque pusieron cosas en su currículum que en su vida han hecho, ya por eso les van a dar el trabajo. Puede que a veces las empresas se den el tiempo, como ya dijimos que son puestos más importantes, ¿verdad? Las empresas muchas veces se dan a la tarea de investigar si realmente lo que pusiste fue cierto. De lo contrario, también hay empresas que te ponen ciertas pruebas y es un estándar que te ponen 3 meses de prueba, ¿no? Entonces, aunque tú ya tengas el trabajo en esos 3 meses, van a ver si realmente tú eres capaz de hacer todo lo que dijiste. Y entonces, si tú no lo eres, pues en esos 3 meses te vas, ¿no? Entonces, no vale la pena poner información falsa ni exagerar en algo. Entonces, hay que ser lo más honestos posibles, pero eso sí, hay que acomodar las cosas de tal manera que aunque no estemos mintiendo y no estemos exagerando, sacarle el máximo provecho a lo que tenemos. Incluir documentación que no ha sido solicitada. Ya dijimos, dar datos de más va a abrir la puerta a que nos empiecen a preguntar y ahí es donde muchas veces podemos perder oportunidades. Y la variación de formatos. Ya dijimos, ustedes pueden escoger el formato que ustedes quieran, el diseño que ustedes quieran, pero tiene que ser uniforme, tiene que ser congruente. Si ustedes ya eligieron poner las cosas en un color, hay que usar ese color constantemente porque si no se va a ver como una capirotada y medio extraño. Entonces, estos son los errores que nosotros debemos evitar en nuestro currículum.
El tema 3.3 y el último tema que vamos a ver es la entrevista laboral. Aquí vamos a ver que la finalidad de esta entrevista dentro del proceso de selección, ya hemos hablado de esto, cuando una empresa necesita una persona, se abre un proceso. Este proceso consiste en que se publica la vacante, cuando las personas la ven publicada, aplican, mandan su currículum, mandan sus datos. Posteriormente hay una persona que revisa esos datos, selecciona en ese momento a las personas que cree que son más aptas, reducen la lista la mayoría de las veces a unas 3 o 5 opciones, a veces un poquito más, pero estos son, digamos, los finalistas y estas son las personas a quienes llaman a una entrevista. Una vez que tienen su entrevista, ya ahí es donde toman una decisión de quién le van a dar el trabajo. Entonces, básicamente, y a grandes rasgos, así es como funcionan la mayoría de los procesos de selección. Entonces, el currículum y la entrevista, o la solicitud en su caso, son parte de este proceso. Es importante conocer este proceso para poder adaptar mejor lo que nos están pidiendo. Además, también en esta entrevista, como ya lo habíamos comentado, se profundiza en la información relevante para el puesto en cuestión. Es decir, en su currículum ya la empresa tiene su información general, pero ahora les va a preguntar más a fondo sobre lo que pusieron en su currículum, sobre lo que necesitan saber, sobre cuáles son sus planes en el futuro. Entonces, la entrevista también es un proceso muy importante. También en la entrevista se va a evaluar el grado de probabilidad que un candidato se adapte y funcione en cierto puesto. Y aquí es donde muchas veces en una entrevista nos van a observar en todo. Incluso nos pueden llegar a poner ciertas pruebas, ¿no? En mi caso, en algún trabajo que tuve hace mucho tiempo, y esto a mí se me hizo algo muy curioso, ¿verdad? No sé si alguien ha visto una película que se llama El Lobo de Wall Street, ¿verdad? Pero una persona que me entrevistó era un trabajo obviamente relacionado con las ventas, ¿verdad? Me pone una pluma, me da la pluma y me dice, véndeme esta pluma. Entonces, pues ya piensas qué vas a decir. Entonces, todo esto, pues es como una especie de prueba, mide cómo te comportas ante una situación nueva a la que seguramente te vas a enfrentar, cuáles son tus argumentos, qué tan convincente eres, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas también las podemos encontrar en una entrevista. La estructura de la entrevista va a ser muy variada, pero la mayoría de las entrevistas pues tienen esta estructura que vamos a ver a continuación. Lo primero es la apertura. Esto es cuando nos reciben, cuando nos saludan, cuando nos dicen cuál es el objetivo de la entrevista, ¿verdad? Entonces, todo esto constituye la apertura de la entrevista y desde aquí muchas veces ya vamos marcando cierto camino. Si tenemos una buena primera impresión, la entrevista puede ser de tal manera. Si no tenemos o no conseguimos esa buena impresión, pues probablemente la entrevista va a ser diferente. El segundo punto es el rapport. Este es un término muy de la psicología, pero tampoco es algo demasiado complicado. Básicamente es como una corriente de simpatía y comunicación que se establece entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Qué quiere decir? Cuando las cosas fluyen en una entrevista, que te preguntan, tú contestas, todo va bien, te sientes a gusto, la persona que te está entrevistando también se siente a gusto, ahí es donde podemos hablar de que se está estableciendo un buen rapport. Su finalidad es disminuir la ansiedad del solicitante, crear un clima de confianza y naturalidad, y pues esto puede ayudar a que tú seas más honesto, que la persona que te está preguntando también pueda obtener más información. Entonces los buenos entrevistadores van a saber hacerte sentir un poquito menos nervioso. De por sí es un proceso complicado porque pues obviamente de eso depende si vas a tener un buen trabajo o no. Entonces muchas personas se ponen muy nerviosas, pero un entrevistador experimentado pues va a saber cómo manejar esto, ¿no? Hay dos puntos o aspectos importantes en el rapport. Uno de ellos es el approach, que es el establecimiento de cierta distancia social de acuerdo con el tipo de entrevista. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo una entrevista en psicología, donde se está estableciendo una cercana relación terapeuta-paciente, ¿verdad? Que aquí hay que ser cercano, a una relación laboral, ¿verdad? Una entrevista laboral, donde sí tiene que ser un poco cercano, pero también al mismo tiempo se tiene que marcar una línea
de que pues al final de cuentas esto es un trabajo y es algo profesional. Entonces hay que saber qué tanto acercarse, qué tanto no, y esto puede ser tanto del entrevistador como del entrevistado. Es decir, tú no vas a ser amigo del entrevistador ni vas a caerle bien, tú vas por un trabajo, vas a hablar de tu experiencia, de tu preparación, y hay que tenerlo también claro. Y también el otro punto o el otro aspecto es la empatía, que es la capacidad de sentir lo que otros sienten o percibir lo que otros perciben. ¿Qué quiere decir? Probablemente tu entrevistador está siendo empático contigo y pues entiende que estás nervioso y pues también ahí hace algún comentario rompehielos para que te sientas más cómodo, ¿no? Entonces, estos puntos son importantes que nosotros los tengamos en cuenta porque si tú fluyes con tu entrevistador, pues es un poquito más probable que diga, ah, ¿sabes qué? Fulanito sí lo hizo muy bien, tiene la formación, la preparación, la experiencia. Se supone que nos deberíamos apegar únicamente al perfil, ¿verdad? Lo que hay que cumplir para poder desempeñar el puesto. Pero muchas veces hay que recordar que somos humanos y a veces si tú le caíste bien, que no vas a eso, ¿verdad? Pero si en el camino le pareciste honesto, le pareciste alguien preparado, alguien profesional, pues eso sí puede ser un factor que puede hacer que te quedes con el trabajo. El desarrollo de la entrevista es la parte central, aquí es donde se obtiene más información, donde se ahonda en las preguntas, donde empezamos a preguntar datos generales, pero empezamos a ahondar en ciertos datos, la escolaridad, ok, fechas, todo este tipo de cuestiones y algún ejemplo de tipo de preguntas, por ejemplo, ¿dónde vive usted? ¿Por qué esto es de interés? Porque si a lo mejor tú vives muy lejos, pues obviamente, ¿y cómo le vas a hacer para transportarte? ¿No te va a salir muy caro? Todo este tipo de cuestiones son importantes, aunque a veces pensamos que no, pero sí suelen ser importantes en una entrevista. La otra parte es la cima, ¿verdad? O la parte donde está la entrevista más entrada, ¿no? O está la entrevista más, ¿cómo lo podemos decir? Pues en su mayor punto, ¿no? La entrevista. En esta parte se obtiene información básicamente cualitativa. ¿Qué quiere decir? Ya no estamos hablando de cosas tan apegadas a los datos, sino donde más estamos haciendo otras preguntas quizá un poco más personales. Aquí es donde te pueden preguntar, y esto es algo que sí preguntan mucho, cuestiones como, platícame qué planes tienes para futuro, cuál es tu plan de vida, cuáles son tus metas. Eso es algo que muchas veces de cierto puesto sí te pueden preguntar para ver si esos planes que tú tienes se adaptan o se emparejan con lo que la empresa tiene planeado, ¿no? Y por último, la última etapa dentro de este proceso de la entrevista es el cierre, que es cuando muchas veces el entrevistador nos dice que ya está por terminar la entrevista y nos puede decir cosas como, ahora que estamos terminando, quisiera agregar algo más, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros podemos decir, ok, si tenemos alguna duda, ahí la podemos preguntar, o si queremos agregar algo más que quizá no nos preguntaron y es importante mencionar, pues ahí lo mencionamos. También es importante recalcar que en cualquier caso hay que hacer sentir al solicitante que la entrevista valió la pena. Y aquí es donde muchas veces es engañoso, ¿no? También es importante que nosotros sepamos que parte importante en el entrevistador es que nos hagan sentir que nuestra entrevista ha valido la pena. ¿Qué quiere decir? A veces decimos, no, estuvo muy bien, la persona fue muy amable, me dijo que muchas gracias y así. Probablemente esa es la manera como se porta con todos los entrevistados, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de también cerrar haciéndole saber a la persona que gracias por su tiempo, que fue importante, que en caso de algo pues se van a poner en contacto con esa persona. Entonces tampoco hay que malinterpretar si sentimos que le caímos bien, si fue amable o ese tipo de cosas, porque pues es parte de, ¿no? La primera impresión jamás se olvida. Hay que tener claro que también en una entrevista es importante el escoger un buen atuendo. Si nosotros llevamos a una entrevista de trabajo eh, mucha informalidad, vamos a decir, si nosotros vamos en pantalón de mezclilla y una polo, pero el trabajo que vamos a solicitar es un poquito más profesional o más formal, pues esto ya va pintando mal para nosotros, ¿no? O por el contrario, si nosotros, porque también muchas veces se piensa que en una entrevista siempre se tiene que ir el traje, pero no necesariamente. Si es un puesto donde no requiere la formalidad, pues tampoco hay que comprar un traje para ir a una entrevista. Y menos, por ejemplo, si el trabajo es, no sé, una cuestión que no tiene nada que ver con la formalidad. Por ejemplo,
una persona que va para un puesto de ingeniero industrial, vamos a decir. Muchas veces los ingenieros sí tienen este tipo de vestimenta, probablemente sí un pantalón de vestir, pero no de traje, y probablemente sí una camisa de botones, pero no con corbata ni saco, ¿no? Aquí el nivel de formalidad va a depender de qué tanta formalidad se necesita en el puesto que voy a desempeñar. La comunicación no verbal también es un punto muy importante. Hay que recordar que hay muchas estadísticas que dicen que la mayor parte de lo que expresamos viene no de lo que decimos ni de cómo lo decimos, sino de lo que reflejamos con nuestro cuerpo. Muchos aspectos que debemos cuidar para una entrevista tienen que ver con si mantenemos la mirada, si no, si sonreímos demasiado, cómo nos sentamos, si nosotros estamos haciendo ademanes, todas estas cosas, la persona que nos está entrevistando está al pendiente para ver y hacerse una idea de cómo somos realmente. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a vernos, a identificar si estamos comportándonos, si estamos reflejando nervios, si estamos reflejando seguridad. Hay que estar seguros de que estamos reflejando lo que queremos reflejar, y si no lo estamos haciendo hay que aprender a controlar todo esto, porque esto le dice más al entrevistador que lo que está saliendo de nuestra boca. Por último, la comunicación no verbal incluye la vestimenta, la forma de mover las manos y el mantenimiento de la mirada. Todos estos son aspectos que influyen a la hora de comunicar con alguien, ¿no? En este caso, los reclutadores además pueden adivinar muchas cosas de ti dependiendo de si muerdes un labio, si mueves un pie, o si te tocas la cara, o si haces cualquier otra seña, ¿no? Hay muchos entrevistadores que tienen mucha experiencia, y aunque no se fijan directamente en algo, hay algo que les dice que sí eres el candidato indicado o que no eres el candidato indicado. Entonces, cuidar qué es lo que estás expresando es algo bastante importante a la hora de tener una entrevista. Entonces, muchachos, básicamente eso es todo por el bloque número 3. Este ya es el último bloque de la última materia de orientación, y pues con esto se pretende haberles brindado las herramientas más importantes para que ustedes puedan ir e insertarse correctamente en el mercado laboral. A este punto ya hicimos nuestras fichas, ya elegimos nuestra carrera, ya decidimos si vamos a estudiar más adelante, si de plano no vamos a estudiar, y si no es así o por mientras, pues vamos a tener que buscar un trabajo. Entonces hay que tener presente cómo se llena una solicitud, qué debemos poner, qué no debemos poner, lo mismo con el currículum, y también porque llegado el momento vamos a llegar a ese punto, hay que saber cómo comportarnos en una entrevista laboral. Espero que esto haya aclarado dudas, que nos haya parecido interesante y que tengamos todo esto en cuenta a la hora de que nosotros estemos en la vida real buscando un trabajo. Muchachos, cuídense mucho, que estén muy bien, esperemos vernos pronto. Eso es todo de mi parte. Cualquier duda, ya saben por dónde me pueden comunicar, por dónde pueden comunicarse conmigo. Que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, primero que nada tenemos los tres bloques por los que está compuesta la materia. En el primer bloque tenemos la información profesiográfica que ya vimos. En el segundo bloque podemos ver que tenemos los temas de trabajo y oportunidades, y ahora en el tercer bloque vamos a tener lo que son herramientas profesionales.